todo lo que sé del cine, además de las reflexiones individuales que he tenido, es por el montaje. El montaje es una labor muy cerebral, de muchísimo análisis, y es un elemento fundamental. Creo en las películas que funcionan en la yuxtaposición de los planos, creando significado. Y creo que los planos no tienen vocación, como habíamos dicho, de singularidad, sino de sistema. Pues el sonido a mí me parece el elemento más fascinante del cine. Me encanta entrar a un lugar donde las luces están apagadas y tienes que encender tus oídos y tus manos y empezar a tantear el camino. El sonido te une. Los espacios se describen a través del sonido, no es necesario verlos. El sonido tiene que ver con sentir el pulsar de estar vivo. El sonido es el tiempo. La imagen, en cambio, delimita. Siempre queda algo por descubrir. En el cine tiene que haber un llamado al misterio necesariamente, si no, ¿para qué verlo? Siento que cuando somos niños la naturaleza misma nos enseña a oír y a ver sin saber, solo reconociendo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando crecemos empezamos a querer comprender. Y eso hace que, habiendo inventado el lenguaje, después estemos dominados por él, cuando realmente solo era una invención nuestra. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. A continuación, escucharás la clase magistral que Natalia López Gallardo impartió durante la 70ª edición del festival. La cita tuvo lugar en la Sala de Cine de Tabacalera, donde además se proyectó su última película, Manto de Gemas, que formó parte de la programación de Zabaltegui Tabacalera tras ganar el premio del jurado en la Berlinale. La moderadora del encuentro fue Irati Crespo, coordinadora del archivo del Festival de San Sebastián. Egunon, buenos días, good morning. Ongi etorriak izan zaitezte Donostia Zinemaldiko Nest saiaren baitan antolatzen diren eskola magistraletara. Sed bienvenidas a las clases magistrales organizadas dentro del marco de la sección Nest. Oraintxe bertan Manto de Gemas film mexikarra ikusteko aukera izan duzue eta gurekin daukagu filmeko zuzendaria Natalia López Gallardo. Con esta ópera prima se alzó en el pasado Festival de Berlín en febrero con el Oso de Plata al premio del jurado del festival. Natalia, natural de La Paz, Bolivia y radicada en México hace ya más de 20 años, ha trabajado casi por el mismo tiempo en la sala de montaje, asociando imágenes, dando vida a películas, entre las que se encuentran obras de Carlos Reigadas, de Lisandro Alonso, de Amat Escalante, y ahora la tenemos aquí presentando su ópera prima en el largometraje. Natalia desea, yo también deseo abrir la conversación ya desde el principio, pues si hay cualquier sensación, pregunta, inquietud, para que sea una conversación fluida, y con esto es todo. Bienvenida de nuevo, Natalia. Gracias, Irati. A esta sala que ayer acogió el estreno de tu película. Sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Para mí es un placer realmente que ustedes estén aquí. Les agradezco muchísimo porque el hecho de su presencia hace que la película esté terminada. La película no se termina cuando no se comparte con otra subjetividad. Lo que decíamos ayer es que finalmente hemos construido una especie de vasija, un contenedor en el que podemos compartir su interior y el mío. Y más allá de territorios y lenguaje, hay
una percepción de la vida diversa que podemos mezclar en esta vasija. Y me encanta compartir la película con alumnos o con gente que esté experimentando, porque podemos hablar de cine y es raro poder hablar de cine hoy. Esta introducción ha hecho que alguien quiera empezar con alguna pregunta, algún comentario. Aquí. Gracias. En primer lugar, agradecer al festival y bueno, la película me ha encantado, me ha parecido sublime, las escenas son impresionantes. Además, creo que tiene la virtud de mostrarnos una realidad de México muy distinta de los tópicos sobre el narcotráfico, etcétera, que vienen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, mi pregunta en concreta, ¿por qué has elegido un esquema narrativo tan poco lineal, es decir, tantos feedback, etcétera, que es verdad que al principio de la película produce cierta confusión, pero al final evidentemente todo casa, ¿no? Todo, no sé si el término se entiende, todo casa. Me encantó también que hayas cogido dos mujeres, es decir, tanto una policía de, digamos, los cuerpos de seguridad del Estado, como la secuestradora, digamos, que se ve obligada, bueno, a actuar de secuestradora por la miseria, etcétera, y luego la protagonista, bueno, la protagonista y varios protagonistas, ¿no?, que arriesga su familia, su vida, etcétera, por protegerla. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual has escogido este esquema narrativo con feedback? Y luego, por otra parte, supongo que esta película no está financiada por alguna institución mexicana, dado que critica, evidentemente, de alguna forma el Estado fallido, porque se ve claramente que la jefa de la policía la critica por indagar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha financiado la película, por una parte? Y luego, por otra parte, ¿cuáles son las posibilidades de exhibición y distribución aquí en Europa? Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, a ver si con el jet lag que traigo me acuerdo de todas las preguntas, porque han sido varias. Creo que tenemos que preguntarnos si algún proceso de nuestra vida sucede de forma lineal. Creo que ni los procesos de pensamiento, ni los sueños, ni las emociones, ni el mismo presente en el que estamos experimentando ahora sucede de una manera lineal. Finalmente, la percepción del tiempo es un esquema arbitrario y tal vez es más afín al sistema que a nuestra propia naturaleza. Entonces, realmente lo lineal o no lineal, creo que hay que tomarlo con pinzas. La realidad es vasta, y para mí es una especie de fuente inagotable donde uno puede poner la atención en ciertas cosas y en el cine, además, que ese parecido tiene con la música, tiene muchos elementos jugando entre sí todo el tiempo, entonces hay algunos que sobresalen en ciertos momentos y otros que se ocultan. Entonces, pensando en que el cine no es un arte dedicado a contar una historia, sino un arte dedicado a proporcionar una experiencia que se vive con el cuerpo más que con otra cosa. Entonces, el tiempo es el tiempo sensorial, más que el tiempo dramático que nos gusta tanto ahora, el argumento, ¿no? Estamos en una época con un particular fascinamiento por el argumento. Y siento que la narrativa es nada más un elemento más del lenguaje. Después has hablado sobre las mujeres, los diferentes personajes que tienen este nivel de complejidad, porque no son personas tampoco lineales, si usamos la misma referencia del tiempo. Son personas como cada uno de nosotros, que tiene varias caras y varios lados. Cuando me acerqué a este tema en México, me di cuenta que era un tema de un nivel de complejidad abrumador.
realmente cualquier tragedia que se mire con detenimiento es abrumadora. O sea, si uno se acerca a las migraciones que están sucediendo hoy en día, o se acerca a las entrevistas con mujeres que han sido parte de un sistema de trata, o si hay innumerables tragedias sucediendo en el mundo, la nuestra es esta, la mexicana es esta, y es algo que no se puede mirar de frente porque es muy complejo, tiene motivos y causas a nivel económico, antropológico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy rápidamente, mi modo de acercarme a esto fue darme cuenta de la complejidad ante la que estaba y darme cuenta que no era una película ni sobre el narcotráfico, ni sobre la violencia, ni sobre las personas desaparecidas. Y era una película que trataba de hablar sobre la herida espiritual que tenemos los mexicanos a causa de esto. Y bueno, fue algo que encontré en el camino, realmente. Al principio no sabía de qué se iba a tratar la película, realmente. Empecé a hablar con gente y nada más me di cuenta de las capas y las capas y las capas que habían. Todo fue un proceso de develación, de alguna manera. Y podemos hablar más sobre eso, pero después dijiste que sobre los fondos. La película es una película casi 100% mexicana, financiada con fondos mexicanos. Completamente. México es un país que ahora está luchando porque esos fondos sigan existiendo, pero es una maravilla porque realmente hay todo un sistema de tributación de impuestos que puede ir a proyectos culturales. Y ha funcionado muy bien hasta este momento. Este momento está luchando por sobrevivir y probablemente se desintegre, pero hasta ahora ha sido una bendición para todos los creadores culturales de todo tipo. Entonces, eso. La película se está vendiendo apenas, entonces se ha vendido en algunos lugares de Europa ya, y soy muy mala para decirles cuáles, pero creo que en España no se ha vendido todavía. Mira, aquí tenemos otra cuestión. Quería hacer como una pregunta muy puntual porque yo estaba alguna vez durante mi pregrado estaba haciendo una investigación que tenía que ver con cómo se representa la mujer, el llanto de la mujer en el cine. Entonces ahora tengo una obsesión y cada vez que veo a una mujer llorando en una película como que pienso en eso. Pero en esta película en particular me parece que es bien interesante cómo se representa el llanto. Eh, hay varios planos en los que se ven mujeres llorando. Y bueno, yo tengo como, bueno, una teoría, bueno, no es una teoría, pero me he dado cuenta que hay como algo que se repite y es que las mujeres siempre lloran como en un plano medio o en un primer plano y lloran es como para el espectador y lloran solas, ¿no? O bueno, es lo que he como visto en muchas películas. Y aquí hay un momento en el que se escucha el llanto de una mujer que está fuera de plano. Entonces, como que estaba pensando alrededor de la película como en esos tipos de llanto y quería preguntarte como, bueno, no sé si lo has pensado como algo muy elaborado, seguramente simplemente hace como parte como de cómo quieres representar tú la historia, pero sí, ¿qué piensas como de eso y cómo decides tú representar eso que es como el dolor a través del llanto, ¿no? Específicamente en los personajes de las mujeres que son las que lloran en tu película. Gracias. Sí, lo bonito es que realmente uno no sabe de qué va la película hasta que la película está terminada de alguna manera. Entonces, creo, y obviamente todo lo que les voy a decir, hay ciertas ideas que tengo que son anhelos, de alguna manera, anhelos cinematográficos,
otras son parte de mi proceso individual y sé que el proceso de cada quien es diferente. Pero para mí las películas se construyen por capas. No hay modo de llegar al escalón 10 si no has pasado por los demás. Entonces realmente no es que hay un momento donde decidas cómo va a ser el lenguaje de la película y vayas siguiendo un mapa. Sí hay una forma en la que realmente te acercas a construir en tu interior la película y a visualizarla en todos sus aspectos y en todos sus detalles a través del lenguaje. Yo me dediqué y ha sido el mejor consejo que he recibido en la vida, creo, que visualizara y sintiera la película en mi interior en todos sus planos, ¿no? Entonces, realmente dediqué mucho tiempo a sentir la película, a sentir el ritmo, el tono, el tiempo, los objetos, la luz, los colores, el movimiento de la cámara, qué estaba escuchando y cómo se decía. Y eso hace que después, en el momento del rodaje, tengas una especie de brújula. Porque la realidad, si volvemos a la idea de la realidad como un manantial imparable, y más si hay una complejidad a nivel práctico y de decisiones y de dinero, todo se complejiza y hay que tomar decisiones al instante, ¿no? Entonces esta brújula te ayuda a, de alguna manera, ir construyendo una película que se va develando ante ti. Entonces, realmente el llanto fue un elemento que sucedió en todas estas capas. Lo escribí, después lo visualicé, lo oí, pero pensando en el cine como un arte sensorial, un arte donde tú te enfrentas con la materia y la materia no tiene significado, a diferencia de la literatura. En la literatura se trabaja con palabras y las palabras tienen un significado ya. Los entes, un árbol, una silla, un humano que está enfrente, no tiene un significado. No tiene una razón única de ser, no tiene... es nada más. Y entonces, cuando te enfrentas con eso, yo creo que te enfrentas de manera sensorial para poder percibir esa multidimensionalidad de las cosas. Perdón si soy un poco abstracta, todas son como intuiciones. Entonces, lo que más me atraía del llanto a nivel sensorial era el agua, la piel, el sonido, los fluidos del cuerpo, y todo lo que eso puede llegar a significar en cada uno de nosotros, unido con lo demás, porque pues cada uno de los planos no tiene una vocación individual, tienen vocación de sistema. Entonces se multiplican en significado. Y creo que el análisis que has hecho, que es muy interesante, responde a un análisis teórico, pero no hay una razón de ser única de las cosas. Tal vez eso que has encontrado, que las mujeres lloran en plano medio o lloran solas, es algo probablemente cultural, seguramente responde a algún hecho cultural de ciertas culturas. Lo podemos relacionar fácilmente en Occidente con la sumisión de la mujer ante sus emociones y muchas otras cosas. Pero son interpretaciones culturales, finalmente. El llanto de una mujer no es más que eso. Yo quería hacer como recuperar una cosa que estos días hemos tenido como la suerte de hablar mucho de la película, pero curiosamente ha habido un tema que no hemos sacado y que conecta mucho contigo y con tu experiencia y trayectoria como montadora, y es que por primera vez en esta película has optado compartir el proceso de montaje con 6 manos.
quizá tenga que ver con desprenderse y desinfectarse un poco con lo que uno ha rodado. Sí, y me gustaría hablar como del montaje como proceso colectivo por primera vez en una de tus primeras películas. Nos tocó, aquí están los productores ahí, Fernanda y Joaquín, que han sido mis compañeros desde del inicio de la película, desde que era una semillita y el guión se transformó hasta lo que es hoy. Nos tocó ese viernes 13 de marzo del 2020, donde todos tuvimos que parar y paramos el rodaje, teniendo el 75% de la película en la bolsa, por suerte. Entonces tuve tiempo para editar, tuve mucho tiempo para editar y eso fue una gozada, un sufrimiento y una gozada. Definitivamente el compartir el montaje fue liberarse un poco del soliloquio en el que uno está desde que escribe la película y la imagina y tal. Llega un momento en el que hay confusión, mucha confusión, y la compañera fundamental de todo el proceso, creo, es la duda. Creo que como uno está buscando algo que no sabe qué es, entonces la duda está contigo todo el tiempo dudas. Entonces fue fantástico compartir con dos colegas míos el montaje. Uno de ellos fue fundamental a nivel humano. Omar Guzmán fue un compañero creativo, humanamente riquísimo. Es un hombre desapegado del mundo práctico, entonces fue difícil tener un ritmo bueno con él. Entonces como que entraba y salía del montaje durante un tiempo. Y tuve cerca a otro editor, Miguel Schwetzfinger, que siempre me cuesta decir su apellido, que es editor de Lucrecia Martel y es un editor muy de mucho oficio, menos intuitivo, de más, de alguna manera con una estructura mucho más clara, a diferencia de mí, creo. Y Miguel me enseñó un lado de la película, o sea, el diálogo que tuvimos creó un corte de la película que claramente no era la película. Y ver eso fue muy importante. Fue en la búsqueda, de pronto trabajé mucho con Miguel, además de que era un editor muy, muy importante, entonces el resultado era muy importante y cuando vi la película, el resultado, me di cuenta que no era la película, claramente. Y eso fue terrible por un lado y fantástico por otro, porque ya sabía que esa no era la película y que tenía que seguir andando. Ese fue el proceso de montaje, duró casi un año y todo lo que sé del cine, además de las reflexiones individuales que he tenido, es por el montaje. El montaje es una labor muy cerebral, de muchísimo análisis. Entonces, y es un elemento fundamental del cine, así lo considero yo. Realmente creo en las películas que funcionan en la yuxtaposición de los planos, creando significado. Entonces, y creo que los planos no tienen vocación, como habíamos dicho, de singularidad, sino de sistema. Entonces, vamos, y son películas también que no... Son estas películas que nacen de una visión tan subjetiva y tan individual que es muy difícil dárselas a un editor, ¿no? Estamos hablando de películas que son muy de una persona finalmente, entonces las tienes que hacer tú. O sea, aunque no quieras, porque a veces ya no quieres hacerlas tú, quieres que alguien más lo resuelva, pero no se puede, las tienes que resolver tú.
que me parece que esto que estás comentando del proceso de montaje conecta mucho con dos ideas. Una es la forma en la que el montaje es otro proceso de escritura o de reescritura, digamos, donde, como bien has dicho, confías en la juxtaposición y eso hace que la película torne una cosa u otra. Y luego con una referencia que no he dejado de escucharte estos 2 últimos días y que no puede ser más como un resultado de esto que estás contando, que es el cine de Bresson, que también tiene algo como de reescritura en el montaje. Bresson también hablaba de algo que decía que viva la economía del lenguaje, que viva desprenderse de capas y capas. Y creo que Manto de Gemas, que ya hemos hablado también estos días, ha sido un poco eso, tener una cosa gigantesca y haber ido limando, extrayendo y economizando, digamos. Bresson, te guste o no, siendo un estudiante, creo que hay que estudiarlo porque es un teórico impresionante del cine y un artista para mí, porque por dos cosas. Creo que una de ellas es la pasión por la forma, creo que es la fuerza fundamental del cine, la forma, y podemos hablar un poquito más de eso. Y la segunda es por la síntesis, la capacidad de abstracción. Si en el cine no hay abstracción y estamos enfrente de una literalidad, estamos recurriendo al símbolo y perdiendo la naturaleza multidimensional de toda la realidad. Hablando otra vez de la literatura, creo que la literatura, la gran literatura, es la que crea grandes imágenes. Y creo que el gran cine crea grandes ideas, a diferencia de la literatura, porque en la literatura no te está dada la forma, te está dado el significado, y en el cine te está dada la forma y no el significado. Entonces creo que hay una diferencia, son artes polares realmente. Y Bresson es un maestro de eso, de lo cinemático puro. Es increíble cuando realmente te habla de pronto del interior de los personajes, de lo que está pulsando dentro con algo que sucede fuera de cuadro. O cuando siempre es, como dices, la singularidad, ¿no? Escoge o el gesto o la cara. Entonces, siempre queda algo por descubrir. En el cine tiene que haber un llamado al misterio necesariamente, si no, ¿para qué verlo? Es como, siento que cuando somos niños la naturaleza misma nos enseña a oír y a ver sin saber, solo reconociendo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando crecemos empezamos a querer comprender. Y eso hace que, habiendo inventado el lenguaje, después estemos dominados por él, cuando realmente solo era una invención nuestra. Sí, me parece muy interesante todas esas reflexiones que haces, pero a mí sí me gustaría que profundizaras un poquito más en lo que has dicho antes de las capas, cuando tú te encuentras en la investigación o por dónde empiezas, qué personas, qué lugares, qué sustrato cultural, qué se va develando ahí. Me gustaría que aterrizaras un poquito eso. Creo que el método va a ser algo que cada uno de ustedes encuentre, ¿no? O sea, creo que finalmente el método en la práctica es algo que tiene que adecuarse a la naturaleza de cada creador y directora y director. Y son las formas en las que actuamos en la vida y nos comunicamos con ella. Creo que, una vez más, como estamos tratando de, digamos, capturar algo que
que solo podemos reconocer, pero que de alguna manera no se ve. Entonces, creo que el proceso sí, en el proceso es necesario un poco de ir tanteando el camino. O sea, realmente a mí me pasó que escribí un guión, después empecé a investigar, el proceso de plática con la gente fue fundamental, ahí me di cuenta de qué se trataba la película. Desde el inicio era una película coral, sabía que quería hablar sobre un sistema más que sobre una persona o un suceso o un tema, sino más bien sobre la dislocación de un sistema. Entonces, voy a decir un poco lo que dije en la mañana, pero cuando hablé con la gente y especialmente con las mujeres que tenían hijos desaparecidos, fue el momento donde me quebré, porque me empecé a enfrentar con un tema que era demasiado grande. Y cuando vi el dolor que tenían estas mujeres enfrente de mí, me sentí un poco inútil y avergonzada y tal, porque yo nunca iba a poder transmitir eso. Era abrasador. Entonces me sentí incapaz de alguna manera. Seguí hablando con mucha gente. El mexicano es muy abierto, es una persona que realmente comparte su visión de la vida, sus emociones, sus historias de una manera bastante clara. Agradezco a todas esas personas porque fueron ellas finalmente las que fueron la brújula de la temática de la película. Y lo que me di cuenta cuando conocí a todos ellos y hablamos es que todos teníamos la misma herida y se manifestaba en cada una de las personas de diferente manera. Y me di cuenta que ese era el tema de la película, la herida que tenemos todos. Y al haberme encontrado con un tema tan abstracto que no podía elaborar un discurso claro sobre un tema tan abstracto, me dediqué, creo, a construir atmósferas. Y dediqué mucho tiempo de la visualización de la película a la construcción de las atmósferas, porque sabía que tenía que atajar este tema abstracto de una manera más sensorial. Al final ahora veo la película y siento que se trata un poco del miedo de no tener un proyecto en común, de vivir en una sociedad que no está trabajando en conjunto, y eso genera mucho miedo. Y después tuve un colaborador de imagen fantástico, un fotógrafo que fue un compañero increíble, que supo traducirme todo el tiempo de alguna manera, porque yo sea como sea, soy primeriza en la dirección, entonces mi terminología no era siempre la correcta, entonces él de alguna manera me aterrizaba siempre de manera técnica y práctica. Aprendí mucho, aprendí a hablar, a que me entendieran, a poder entender a los demás, a darme cuenta de que hay momentos en los que hay que actuar y hay momentos en los que hay que quedarse quieto. Y escoger un equipo de colaboradores que sea afín es fundamental. Entonces, bueno, hay ese laberinto de proceso de capas. Y después la postproducción es algo que me es muy, muy afín. Es algo que yo, en lo que trabajo y en lo que conozco. Entonces, el proceso de postproducción fue un proceso que abracé de una manera y me encanta pulir la película. Me gustaría preguntarte específicamente por los personajes masculinos, porque siento que, pues, ya como nos dices, la película habla es como sobre un sistema de violencia que existe en nuestras sociedades
que una violencia, pues en específico la violencia de género no solamente afecta a las mujeres, sino también afecta a los hombres, ¿no? Y pues la violencia afecta a todo el mundo que vive en estos territorios. Entonces me gustaría de pronto que nos hablaras de la exploración que tuviste con los personajes masculinos, desde el desarrollo hasta el montaje, de qué forma aparecían estos personajes que a veces se ven como fantasmas, ¿no? Como que personajes que de alguna forma tienen una ausencia, pero aún así tienen como, están conectados con esa violencia, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo te relacionaste a lo largo de del desarrollo de la película con estos personajes. Gracias. Colombianos. Es verdad que los personajes masculinos están un poco desdibujados en la película. Creo que responde a dos cosas. Una, que era una película que tenía muchos personajes y entonces tuvo que pasar por un proceso de síntesis fuerte. Y entonces en el proceso de síntesis los personajes masculinos quedaron reducidos de manera práctica. Y la segunda cosa es que finalmente me es mucho más fácil escribir personajes femeninos. Me identifico plenamente con cualquier mujer que tenga cerca y bueno, tengo una hija, tengo una madre, una abuela y trabajo con mujeres en casa, en el pueblo donde vivo, entonces tengo muchas mujeres alrededor. Me es fácil hablar sobre esa naturaleza con la que yo comparto. A pesar de que creo que la sensibilidad es universal y creo que hombres y mujeres la compartimos. Y luego creo que la tercera cuestión importante es que, hablando de la complejidad de la realidad mexicana, me era muy importante que la gente y los hombres en particular no fueran nada más el secuestrador, o era el secuestrador pero era padre de familia, ayudaba a sus papás a recoger limones y además jugaba fútbol y además ayuda en la comunidad y además tiene amigos y además es una persona que te cruzas todos los días y que está ahí. Eso es México. México tiene muchas caras. Nunca lo que parece ser es. Siempre hay más cosas detrás. Entonces, esa fue una guía también, especialmente para relacionarme con la masculinidad de la película. Tengo una pregunta, pero que no la tengo muy clara. No sé mucho cómo formularla. Estoy un poco tomada por la película, la vi anoche. Pero quería pedirte si puedes hablar un poco como de la relación entre la belleza y el horror. Para mí es una película que rodea al horror. Así como decías, como una herida. Y en un momento recién también dijiste que cuando te enfrentaste a las mujeres que habían perdido a sus hijos y que están desaparecidos, sentiste vergüenza y te enfrentaste como a ese abismo hacia la dificultad probablemente como de la representación, ¿no? Como de lo que en definitiva es irrepresentable del horror. Y sin embargo es una película profundamente bella, que en su forma como que trabaja sobre la belleza de las cosas, la belleza formal y visual de las cosas. Y a mí siempre me ha resultado algo sobre lo que es importante reflexionar, como esa relación entre el horror y la belleza y cómo lo pensamos. Solo te pido si puedes como hablar un poquito sobre eso. Gracias. Sí, está amplísimo, es una idea muy, muy bonita y muy profunda porque pues es Eros y Tánatos también, son las polaridades de la vida, ¿no? Finalmente nosotros intuimos que estamos vivos y sabemos también por intuición y con certeza que nos vamos a morir, ¿no? Y eso es a lo que de alguna manera apela cualquier expresión artística, creo. El horror en México, además, se vive con una especie de naturalidad espeluznante. Hay muchas cosas que suceden, que seguramente en Colombia también pasa un poco eso,
que son parte de la cotidianidad y entonces pierden sentido. Que haya una serie que se llame Narcos y que glorifique a los narcotraficantes, por ejemplo, nos hace nada más ser testigos de que el capitalismo consumista lo que hace es volver el horror o las tragedias productos y envolverlos de algo para que se puedan consumir. Entonces, en México ha pasado esto. La tragedia se ha banalizado. Y tú puedes ver un cuerpo desmembrado en una imagen, en un periódico, y tener una distancia absoluta con eso. Yo creo que pasa con todas las tragedias. Me imagino que a los soldados en la guerra les sucede lo mismo. O sea, si estás enfrente de la muerte todo el tiempo y de la miseria humana, te desnaturalizas. Hay que preguntárselo a cualquier persona que haya estado en un campo de concentración. Eso es lo que pasa en México. Y como uno lo vive, es con esta distancia, donde realmente digerirlo sería casi morir, porque es demasiado grande, es demasiada brutalidad. Uno no puede entender cómo en un país con una nobleza tan natural suceda eso. Y después la forma y la belleza están ahí también y son potentísimas. Entonces también se ven. Toda esa gente con la que hablé en México es una gente solidaria, directa, generosa, amorosa. El mexicano es cálido en general. Y así como el jefe de los secuestradores, el gallito, es un tipo bastante encantador, así pasa también. Entonces, y el monte está ahí, el Teposteco, que es una formación antiquísima de la tierra y es bellísimo, es impactante. Y entonces todo está unido y querer separarlo sería una arbitrariedad, así como el manejo del tiempo. Entonces el horror y la belleza son así de hermanos como el tiempo y el espacio. Pues muchas gracias por esta película. Yo siento, pues otra vez colombiana. Qué bien. Me tocó en lugares como distintos a los que me han tocado este tipo de películas, entonces eso me gusta. Me gustó ver muchas cosas que pues no tenemos tiempo de oír todo lo que disfruté, pero yo quisiera ahorita que te oigo hablando y pues, que es posible este diálogo contigo como del cine y de cómo se conciben las cosas, esa duda de la que hablas me interesa mucho, porque yo pienso que a veces cuando la gente está segura o seguro de la película que quiere hacer, hay poco campo, digamos, de lo que la película se puede convertir, ¿cierto? Pero también estamos en un mundo pues, donde necesitamos financiación y pues nosotros como empezando, tenemos que a veces como que hacer el ejercicio de contener como esa cosa que uno quiere abarcar sin saber muy bien qué es. Quisiera saber cómo fue también ese proceso, pues porque hay que, como para que haya productores involucrados, para que haya dinero involucrado, nos toca de alguna manera como que no pretender que esa duda no está, pretender que nosotros sabemos qué película vamos a hacer. Y eso me gustaría hablarlo contigo. Como el cine es una industria en la que está involucrado mucho dinero, ahora y desde hace mucho tiempo hay gente experta que dice cómo hay que hacer las películas, cuáles son las películas que funcionan, por qué son buenas, por qué son malas, por qué son comerciales, por qué no. Entonces hay un diseño, cuando en realidad efectivamente las películas que amamos probablemente no sabemos de qué se tratan. Y son difíciles de pitchear, ¿no? O sea, realmente cómo pitcheas ciertas películas que realmente te han movido la existencia. Imposible.
Entonces todos los cineastas tenemos que efectivamente insertarnos en la financiación de la película. Y la financiación de la película involucra este paquete. Y bueno, hay que hacerlo. O sea, yo creo que ese es una capa más. O sea, una vez más estás enfrente de la capa de la financiación. Y en la capa de la financiación, por supuesto, hay parte de la película que quieres hacer. De hecho, es un estrato tan preliminar que también es un momento donde tú estás intuyendo la película. Realmente no sabes exactamente qué película va, pero estás tratando de comunicar que es una película valiosa y que tiene que hacerse. Y hay que hacerlo de la mejor manera posible, punto. O sea, y conseguir el dinero a toda costa. O sea, ¿qué más se va a hacer? Buenas. A ver, bueno, lo primero, felicidades. Me ha parecido increíble la película. Pero yo desde mi ignorancia no tenía muy claro quién eras, la verdad. Total, que... No, pero es que me ha parecido que cuando la estaba viendo digo, joder, hay como una escuela mexicana increíble que me recuerda mucho cuando en 2012 vi Post Tenebras Lux. De repente digo, madre mía, esto es otra maravilla de... Y entonces, bueno, ahora acabo de ver que eres la montadora de Post Tenebras Lux. Y bueno, pues nada, felicitar ese estilo, esa forma de sugerir, de filmar, ¿no? Porque plano a plano me parece obra de arte. A nivel interpretativo también, felicidades, porque estás espléndida, todos los actores. Y ya puestos, pues me gustaría saber si has tenido el mismo director de fotografía que Post Tenebras Lux. Y no, ¿verdad? Y también me encanta la relación entre digamos, la sociedad indígena y la sociedad blanca, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Y me encanta también esa forma de relacionarse, ¿no? Y es que ustedes no lo entienden, ¿no? Y está ahí, aunque convivan y quieran apoyarse, pero hay otra cosa de fondo que está ahí. Y luego me gustaría saber, ahora que estamos hablando de esto, de lo que se ha llegado a crear en el proceso, ¿qué parte del guión ha acabado en el montaje final? ¿Cómo has rodado en el sentido de si has descartado cosas, si has metido más, has improvisado, has rodado cosas que no estaban escritas y luego has montado? Algo así. Gracias. Okay. Voy a tratar de ser sintética. Sí, Post Tenebras Lux es una película fantástica que amo, que si no han visto, realmente es una experiencia cinemática muy recomendable. Y Carlos, que es mi marido, el director de Post Tenebras Lux, es realmente una fuente de inspiración a todo nivel, inmensa. Es un hombre además que realmente reflexiona mucho sobre el quehacer cinematográfico. Entonces he aprendido muchísimo de él, de su forma. Tiene una rebeldía innata al enfrentarse con todo. Y esa ha sido una inspiración para mí profunda. Entonces, Post Tenebras Lux es un rompecabezas también, igual que esta película. Realmente el montaje fue arduo, porque había que sintetizar y destilar y tratar de llegar a la esencia de cada momento, nada más. No había espacio para más. Yo filmé bastante más de lo que está en la película, porque también yo creo que por novata, al escribir, lo que hice fue desarrollar mucho las secuencias. O sea, cada secuencia tenía bastante desarrollo. Ahora me doy cuenta que pues tampoco nada en la vida sucede con un principio, un desarrollo y un fin, realmente, y que esa idea también es de alguna manera una arbitrariedad del sistema. Entonces lo que sucedió mucho es que cada una de las secuencias se quedó con lo mínimo indispensable, a veces un solo plano de cada una de las secuencias, donde había un conjunto de planos. Me sucedió eso en el montaje. Y sobre las clases en México, es un tema, creo que se puede leer Octavio Paz
hondamente para acercarse a esos recovecos. Pero voy a decir otra vez lo que dije en la mañana, porque es inevitable repetirse, caray. En México, en cualquier lugar que pongas la cámara, cualquier lugar donde mires y donde prendas los oídos y los sentidos, está eso. Las clases no son algo, o sea, para mí no era un tema en la película, no era algo sobre lo que quería hablar. Es algo que pertenece a la realidad mexicana de una manera innata. Entonces es un producto colateral de cualquier cosa a la que uno se enfrente en México con honestidad, básicamente. Si realmente ves las cosas de frente, ahí está. Y está como todo lo demás, con un nivel de complejidad brutal, ¿no? Latinoamérica es el producto del mestizaje a diferentes grados y mucho más. Entonces, ¿qué se dice sobre eso, no? El personaje de Nailia, por ejemplo, es una mujer blanca, no necesariamente de la clase privilegiada. En México los bordes no están tan bien definidos. Hay una fusión entre las cosas. Y México, por supuesto, es la suma de dos visiones, la occidental y la no occidental. Y la no occidental, que es una visión del tiempo diferente, una visión que probablemente se acerca más a un budista no endoctrinado, donde no hay separación entre el ser y el entorno. Entonces eso nos enriquece. México es más rico por ser un país indígena, sin duda. Hola, hola. Ahí va. Bueno, gracias, antes que nada. Creo que a veces nos hacemos muchas preguntas por todas las que aparecen adentro mientras uno ve la película. Tengo una muy puntual sobre el plano final, que me generó dudas si es la muerte que se cuenta después del chico o por ahí es muy concreto. También si las secuencias que hay como de montaje en cuadro, esos planos secuencias larguísimos tienen que ver con tu carrera de montajista y que decidiste hacer esas secuencias largas sin corte. Y gracias por poner protagonistas mujeres, porque un poco hablar de feminismo a veces es mostrar la opresión que hay. Y muchas veces cuando se cuentan estas películas latinoamericanas eso no se cuenta la otra parte o se ponen arcos, ¿no? Y en ese sentido me preguntaba dónde estaría el optimismo en tu película o dónde lo ves vos en la vida, dado que la marginalidad parece irnos comiendo. Eso es todo. Empezamos por el plano final. El plano final es algo que no, una vez más, responde a un proceso de velatorio. No es algo a lo que llegué con una visión concreta, sino a través de un proceso de construcción. El final sí era un linchamiento, era el humano contra el humano. Y ahora que lo veo, me doy cuenta que es, y obviamente está relacionado con todo lo que sentí a lo largo del proceso de la película, y que creo que todos podemos llegar a sentir en el mundo en el que vivimos hoy, que es que finalmente, una vez más, te enfrentas con cualquier tragedia de las que están presentes en nuestro momento. ¿Y qué haces? ¿Qué hacemos? Casi nada, realmente. Entonces, cuando estaba ahí, me sentí que de alguna manera mi estatismo ante un mundo que se estaba quemando enfrente de mí era silencioso. Y yo estaba casi colaborando a que la tragedia siguiera su curso. Y bueno, y puedes
seguro decir muchas cosas más sobre eso, es una imagen abierta. Yo creo que el cine, la vocación del cine, a diferencia de otro cine, tal vez, es que siempre hay diálogo. Hay una retroactividad entre la película y la persona que la experimenta. Entonces, es una imagen abierta, no es una imagen cerrada. Entonces, puede ser muchas cosas más. Nunca imaginé que fuera ninguno de los personajes el linchado, el inmolado, pero claro que se puede sacar esa conclusión. Después habías dicho sobre el montaje de los planos largos. En este proceso de sentir la película y de visualizarla en el interior y masticarla todo lo que se pueda y cronometrarla, porque le cronometraba cada uno de los planos que imaginaba, me di cuenta que parte del lenguaje de la película estaba ahí. Y me daba un poco de... porque pues ya tengo más de 40 años y ya he editado bastante tiempo, entonces como que de alguna manera me parecía infantil hacer eso, o sea, hacer planos largos, no sé por qué. Pero acepté que era la naturaleza de la película y lo abracé. Y lo que sí quise hacer es que dentro de esos planos haya un desarrollo. O sea, creo que hay un mal entendimiento y por eso les quiero contar una pequeñísima anécdota que me pasó ayer en el cine, aquí mismo, después estaba a punto de entrar al preguntas y respuestas después de la película y fui al baño y al salir del baño me agarró una señora del brazo y me dijo, ¿sois la directora de la película que está pasando ahora? Y le digo, sí. Y me dice, está horrorosa. Y le digo, lo siento. Y me dice, es que he tenido que pagar la entrada y bueno, mi dinero se ha ido ahí y tal. Le digo, no, pues así pasa en los festivales, a veces que uno se equivoca de la película, que tiene que ver. Entonces, bueno, y creo que hay mucho cine malentendido, este cine como de arte, contemplativo, que de pronto se topa a la gente y dice, ¿y qué es esto? Aquí no está pasando nada, ¿no? Finalmente. Y creo que a lo que me dediqué mucho en estos planos largos es a no permitirme que no esté vibrando algo ahí. Creo que la realidad genera una incertidumbre y un palpitar constante. Y si eso no está en cada plano y en la bisagra que une un plano con otro, no está pasando nada y no vale la pena. Entonces, no sé si lo he logrado, en algunos lo habré logrado, en otros no lo sé, pero fue un ímpetu fuerte el que esté sucediendo algo en esos planos largos. Entonces, por eso hay un cambio de punto de vista, por eso hay una interpelación sonora, por eso hay o tratar de construir un momento contemplativo, pero que tenga atmósfera o algo que ayude a pues hacer que la realidad esté nutrida, ¿no? Y hablaste sobre la mujer también. La mujer, yo creo que hay que mirar bien el sistema. Y sí, obviamente si te abocas a ver la violencia contra la mujer y la opresión, y pues hay un abismo, ¿no? Explorable. Pero creo que hay que mirar ampliamente y darnos cuenta que lo que hay que cambiar es el sistema. El sistema es injusto con hombres y mujeres por igual. Hay hombres y mujeres que sufren en el mundo por igual, de maneras brutales, de un lado y de otro. O sea, me imagino cualquier minero en África, ¿no? O, no sé, las mujeres en México.
Pero creo que hay que situarse mucho en el sistema para poder realmente tratar de escarbar un poquito más y tratar de verdad buscarle vuelta a esto, ¿no? Pero sin duda me va a encantar cuando esto se normalice y no hablemos de que hay una película de mujer o hay 8 mujeres o 10 mujeres y sea normal. Y no. Y creo que el optimismo está en ver la realidad colectiva. Si no, lo que pasa es que en Europa hay un fenómeno que en México se ha perdido o que no sé si ha existido alguna vez, tal vez la cultura no lo ha cogido nunca. Y es que finalmente aquí hay una especie de ustedes me dirán probablemente que no tanto y seguramente me podrán decir muchas más cosas, pero siento que hay una comunidad cuidando espacios en común. Hay un parque que es de todos, hay un sistema que tendrá miles de fallas, tal, pero que hay una sensación de que es de todos y que todos de alguna manera pueden colaborar o participar o beneficiarse de eso. En México eso no existe. En México no hay un parque que ya sea de todos, que sintamos propio. Se ha desintegrado un poco esa idea. Esa no es una idea, sino una manera de vivir. Y eso es trágico, porque en la medida en que nos podamos identificar entre nosotros y darnos cuenta que somos más o menos lo mismo, creo que vamos a poder cambiar a mejor. Bueno, yo solo tengo una pregunta. Quisiera preguntarte como que hables un poco más del diseño sonoro, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención y justo has hablado de temas que son abstractos, has hablado de esa herida, del dolor y cómo, o sea, me ha parecido realmente fascinante que bien ha estado también del lado sonoro ese retrato. Pues el sonido a mí me parece el elemento más fascinante del cine, la verdad. Y no solo el más fascinante, sino el más noble. Me encanta entrar a un lugar donde las luces están apagadas y tienes que encender tus oídos y tus manos y empezar a tantear el camino. El sonido te une, ¿no? Siempre, bueno, he tenido un colaborador ahí fundamental, he tenido un colaborador creativo, el diseñador de sonido que trabajó conmigo al final, Thomas Beca, es un francés que vive en México, ha sido también un traductor para mí increíble. Pero el sonido nos une, los espacios se describen a través del sonido, no es necesario verlos. Si quisiéramos filmar este lugar, probablemente podríamos filmar la cara de una sola persona y escuchar todo lo demás y estaríamos escribiendo perfectamente lo que estamos experimentando. El sonido te penetra, el sonido tiene que ver con sentir el pulsar de estar vivo. El sonido es el tiempo. La imagen, en cambio, delimita, ¿no? La imagen, sabemos que estamos separados, sabemos que tenemos límites entre nosotros y lo demás. Entonces el sonido es muy noble y además es un elemento increíble en el cine porque lo puedes trabajar hasta el final como quieras. El sonido se puede reconstruir por completo, si quisieras. Bueno, todos los actores de Hollywood se graban de principio a fin en todas las películas de nuevo y cambian su actuación de principio a fin, ¿no? Eso es Hollywood, pero en cualquier película puedes transformar la sensación en que percibes un lugar a través del sonido. Entonces el sonido es realmente el demiurgo de la experiencia y para mí es el elemento fundamental del cine. Pues muchísimas gracias, Natalia. Gracias a todos. También muchas gracias a todas por haber participado de esta manera como tan bella y tan intensa. Gracias a todas, gracias Natalia. Gracias Irati, gracias a todos y a todas. Gracias.
Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinema al Día Podcast, englobado en las actividades del área Pensamiento y Debate. Puedes escuchar más conversaciones y clases magistrales en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima. Hurrengo arte.